Hola alumnos de tercero, soy el doctor Álvaro Ursúa Manchego, profesor asistente de la universidad. La clase que voy a mostrarles ahora corresponde a la primera clase de complicaciones de la cirrosis. En este caso vamos a hablar de ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome patorrenal. En particular vamos a hablar del diagnóstico diferencial de la ascitis, cómo manejamos la ascitis en los pacientes con cirrosis, el concepto de ascitis refractaria y su manejo, de peritonitis bacteriana, el diagnóstico y el manejo, y síndrome patorrenal, su fisiopatología, el concepto de síndrome patorrenal tipo 1 versus tipo 2, que es el concepto clásico, y la clasificación actual del síndrome patorrenal y cómo se maneja. Al igual que en otras clases, me parece muy ilustrativo partir con un caso clínico. Estando en el servicio de urgencia, ingresa un paciente con una historia de 3 meses de evolución de aumento progresivo de volumen abdominal. Tiene como antecedente que hace 3 años en una ecografía tenía informado daño hepático crónico, nunca se controló, no bebe alcohol y no es usuario de ningún medicamento. Sin dolor abdominal ni fiebre, al ingreso una tensión arterial de 110,70, una frecuencia cardíaca de 80 regular, sin dificultad respiratoria y afebbril. Al examen físico destaca un abdomen distendido con matidez en ambos flancos, que se extiende al abdomen inferior y se desplaza al movilizar al paciente. Por lo tanto, aparentemente el paciente tiene ascitis. Para poder partir una clase de ascitis tenemos que primero definir qué es ascitis. Nos referimos a ascitis a acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Hay muchas causas de ascitis distintas y es muy importante cuando uno encuentra ascitis saber si es que estamos enfrentados o no estamos enfrentados a un paciente cirrótico. Cuando hablamos de causas de ascitis, el primer concepto que quiero que tengan claro es que la gran mayoría de las ascitis, por lo menos un 80 o un 85%, son por hipertensión portal. Y de los pacientes con hipertensión portal, el 90% tiene cirrosis. Por lo tanto, la gran mayoría de las ascitis van a ser siempre por cirrosis. Hay algunos pacientes que tienen hipertensión portal sin tener cirrosis, como por ejemplo algunos casos de hepatitis agudas como hepatitis por alcohol, en hepatitis fulminante, en el síndrome de Budd-Chiari que corresponde a la obstrucción al flujo de salida del hígado, y también algunas causas, por ejemplo, de hipertensión portal idiopática. Otras causas de ascitis no asociadas a hipertensión portal son, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y el síndrome nefrótico, la desnutrición severa, hipoalbuminemia severa o enteropatía perdedora de proteína, que finalmente todas ellas presentan ascitis en el contexto de hipoalbuminemia severa. Esto se puede ver también, por ejemplo, en la enfermedad celíaca muy avanzada, carcinomatosis peritoneal o mesoteliomas, en la tuberculosis peritoneal, ya no olvidar eso, y como causas más raras la ascitis pancreática o la gastroenteritis eosinofílica. Solo para hacer hincapié en el concepto que les comentaba en la diapositiva anterior, el 80 al 85% de la ascitis es por hipertensión portal y el 90% de la hipertensión portal es cirrosis. Por lo tanto, entre un 75 y un 80% de los pacientes que tengan ascitis van a tener cirrosis. Por lo tanto, cuando uno encuentra un paciente con ascitis, siempre hay que pensar que hay cirrosis. Sin embargo, no olvidar que entre un 20 y un 25% puede tener otra cosa. ¿Por qué se produce la ascitis en los pacientes con cirrosis? Como ya conversamos en la clase de diagnóstico de la cirrosis genera un aumento de la resistencia hepática. Esto va a generar aumento de la presión portal debido al aumento de resistencia. Y por un lado, ya aquí está esto es una de las causas, es una causa digamos, es una causa de por qué se produce la ascitis, pero no es la causa más importante, a diferencia de lo que uno conceptualmente cree. El aumento de presión o el aumento de resistencia a nivel hepático va a generar aumento de la presión sinusoidal y esto va a generar, digamos, por rebalse ascitis. Pero este es el mecanismo menos importante. El mecanismo más importante de por qué se genera ascitis es porque al generarse vasodilatación esplácnica en respuesta a los vasodilatadores como el óxido nítrico que se generan por el aumento de la resistencia intrahepática, va a generar no solamente una vasodilatación a nivel esplácnico, sino que también va a generar una vasodilatación a nivel sistémico, cuando ya los vasodilatadores son muy importantes. Y esto va a generar una disminución del flujo arterial efectivo, lo que va a generar activación de distintos sistemas de contrarregulación, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o activación del sistema simpático, lo que va a generar retención de agua y de sal,
Y esto finalmente va a ser lo que va a generar que se provoque asitis. Y esta es la principal causa de por qué se genera asitis en los pacientes cirróticos, ya la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Continuando con el caso, el médico del servicio de urgencias decide realizar una punción diagnóstica en búsqueda de causa de asitis y posibles complicaciones. Este es un punto que es muy importante. Cuando ustedes se encuentran con una asitis por primera vez, siempre hay que pensar en puncionar esa asitis. ¿Ya? Como les decía, siempre una asitis de diagnóstico reciente y además también cuando un paciente cirrótico está descompensado o cuando sospechamos una peritonitis bacteriana espontánea. Estos dos puntos van un poco de la mano porque siempre que un paciente cirrótico está descompensado debemos pensar que puede tener una peritonitis bacteriana espontánea, ya que muchas veces son asintomáticas como vamos a hablar más adelante en la clase. La técnica de la punción, ya habitualmente usamos una aguja de 21, ya puede ser una de 18 en pacientes más obesos, y habitualmente la punción es 2 dedos por sobre y 2 dedos medial a la espina ilíaca anterosuperior o equivalente a lo que sería como el punto de McBurney pero en el lado contrario. ¿Ya? Ojo con los pacientes más obesos, que a veces esto tiene que ser un poquito más lateral incluso, ¿ya? Y siempre tener cuidado de no hacerlo muy medial por la presencia de los vasos epigástricos y no olvidar que los pacientes obesos al distenderse el músculo recto abdominal, estos vasos epigástricos van a estar más laterales, por lo tanto siempre tiene que ser bastante lateral la punción. En general sacamos unos 30 o unos 40 ml ya para poder hacer un citológico con diferencial, para poder medir albúmina y proteínas, y muchas veces también un poquito más para poder mandar cultivos en frasco de hemocultivos, como vamos a hablar cuando hablemos de peritonitis. ¿Por qué es importante medir la albúmina? Porque se sabe que el gradiente de albúmina que hay entre el suero y la asitis, cuando nos referimos a gradiente nos referimos a una resta, ¿ya? O sea, la resta de la albúmina sérica menos la albúmina de la asitis mayor a 1.1 tiene un 97% de certeza de que la asitis es por hipertensión portal. Y la asitis, si es por hipertensión portal, lo más probable es que sea por cirrosis. Continuando con el caso, en nuestro paciente, el líquido era citrino, la gradiente de albúmina era de 1.5 y los glóbulos blancos eran 300 con 40% de polimorfo nucleares. Se decide hospitalizar al paciente para manejo ya que la asitis era muy importante. ¿Cómo tratamos a este paciente? Primera cosa importante, en aquellos pacientes que tienen asitis en el contexto de una hepatopatía por alcohol, se sabe que la suspensión del alcohol es muy importante para ayudar a que la asitis no se vuelva a producir. La disminución de ingesta de sodio es importante, ya que el sodio en exceso hace que se retenga más agua. Pero ojo, no debe ser cero, ya que hay estudios que han demostrado que cuando la ingesta de sal es cero, los pacientes ingieren menos comida y eso hace que se desnutran más y esto es muy negativo para los cirróticos. Ya como regla importante, en general son 2 gramos de sodio, al igual que en los pacientes hipertensos, lo que corresponde a 4,6 gramos de sal. Y lo importante es no agregar más sal a las comidas. Con respecto a la restricción hídrica y el reposo en cama, tienen bastante poca evidencia y no se recomiendan actualmente para el manejo de la asitis. Los diuréticos son un pilar muy importante en el tratamiento de la asitis. Habitualmente usamos espironolactona debido a que contrarresta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En pacientes ambulatorios, nuestro inicio de terapia habitualmente es solamente con espironolactona, 100 miligramos al día, y en casos seleccionados a veces partimos con una dosis más baja cuando hay riesgo de hipercalemia o cuando el paciente no se va a poder controlar de manera tan precoz. Cuando agregamos furosemida de entrada en pacientes con asitis recurrente, en aquellos pacientes que han tenido una disminución de peso de menos de 2 kilos por semana. También se recomienda cuando el paciente, además de asitis, se presenta con edema importante de extremidades inferiores, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia y probablemente en pacientes hospitalizados porque vamos a poder estar controlando de manera más seguida y de esa forma podemos, digamos, jugar un poco más rápido con el aumento de dosis de diuréticos. ¿Cuál es el objetivo? En caso de que haya edema de extremidades inferiores asociado a la asitis, la idea es que el paciente baje entre 800 a 1000 gramos al día y si es que solamente hay asitis, aproximadamente 500 miligramos al día. Debemos aumentar la dosis de diuréticos cada 5 a 7 días y podemos hacerlo más seguido cada 3 a 5 días en paciente hospitalizado y no se debe superar la espironolactona 400 miligramos y furosemida 160 miligramos. Son las dosis máximas en pacientes con asitis.
Cuando el paciente tiene una citis severa de entrada, ya es decir, una citis tipo 3, esto se ve semiológicamente con un abdomen que está tenso y cuando hay hernias umbilicales asociadas a la citis habitualmente están evertidas. Y en este caso lo que hay que hacer es una paracentesis evacuadora. La técnica de la paracentesis en cuanto al sitio de punción es la misma que la paracentesis diagnóstica, sin embargo hay que usar catéteres especiales, digamos, que son de un largo, de mayor largo para poder dejar los insertos, o se pueden usar, digamos, teflones, digamos, que se usan para instalar vías venosas. Ya lo importante es que sea largo y que quede bien fijo, ¿ya? Y que es muy importante que uno debe reponer con albúmina siempre que yo voy a sacar más de 5 litros. ¿Ya? Siempre que yo saque, por ejemplo, si saco 5, 6, 7 litros, debo reponer con 8 gramos por litro de albúmina por cada litro que saqué. O sea, si saqué 7 litros es por los 7 litros, no por los litros por sobre 5. Ahora, si voy a sacar menos de 5 litros, igual hay estudios que demuestran que si es que uno tiene la opción de reponer con albúmina, lo debería hacer. Pero la mayor evidencia está para cuando voy a sacar más de 5 litros. Hago hincapié en esto porque a veces ocurre que en algunos servicios de urgencia no está la albúmina disponible y ustedes podrían, por ejemplo, para aliviar a un paciente hacer una paracentesis de 3 o 4 litros. Y es muy importante que si no hay una contraindicación, iniciar diuréticos posteriormente, porque si no se inician el paciente va a recurrir rápidamente. Ahora, cuando la citis es refractaria, nos referimos a citis refractaria aquella que no responde al tratamiento en dosis máxima, es decir, 160 de furosemida y 400 de espironolactona, o que es intratable con diuréticos por complicación asociada a los diuréticos, ya por aparición de falla renal, por aparición de hiponatremia, por aparición de hipercalemia. Cuando ocurre esto, ya lo que se recomienda es paracentesis evacuadoras seriadas, ya que van a ser cada 2 semanas, 3 semanas, cada 10 días, dependiendo de cuál es el grado de acumulación de ascitis que tenga el paciente. Muy importante aquí restringir la ingesta de sodio, suspender los diuréticos, esa es la recomendación. En casos puntuales a veces uno puede mantener una pequeña dosis de diuréticos para evitar que el paciente tenga paracentesis tan seriadas, pero de regla la indicación en ascitis refractaria es suspender los diuréticos. Se debe pensar en estos casos en usar ya una derivación portosistémica transyugular, ya que lo que hace es derivar la sangre de la vena porta hacia la circulación central y ha demostrado ser de utilidad en pacientes con ascitis refractaria. Hay que tener ojo en los pacientes que tienen encefalopatía, ya que en aquellos pacientes que hay encefalopatía, esta puede empeorar después de la instalación de un TIPS. Y en estos pacientes se debe empezar a pensar ya en el trasplante hepático. ¿Por qué? Porque se sabe que aquellos pacientes que tienen ascitis refractaria tienen una sobrevida media de 6 meses a un año una vez que aparece la citis refractaria. Ya recordad que cuando aparece la citis, aunque no es refractaria, esta sobrevida también está disminuida y es aproximadamente una media de 2 años. Continuando con el caso clínico, el paciente fue dado de alta con espironolactona 200 mg y furosemida 80. Mantiene buenos controles ambulatorios inicialmente, pero luego los abandona, como ocurre con muchos pacientes. Y ingresa al mismo servicio de urgencia 8 meses después de la primera hospitalización con aumento brusco de volumen abdominal, dolor abdominal, sin fiebre, normotenso, sin taquicardia, con un poquito de dificultad respiratoria, saturando límite y con temperatura en 37. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? En un paciente que tiene ascitis de aparición reciente, aunque no tenga otra sintomatología, uno siempre debería pensar o ir a descartar la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea, como su nombre lo dice, es una peritonitis, es decir, una infección que aparece de manera espontánea en el líquido ascítico. Su prevalencia es de 1 a 3% en pacientes ambulatorios y 10 a 12% en pacientes que se hospitalizan por cualquier causa, cirróticos que se hospitalizan por cualquier causa de descompensación, me refiero. La clínica, la gran mayoría de las veces, es asintomática desde el punto de vista abdominal. Es decir, un paciente que llega con una cirrosis descompensada, por ejemplo con encefalopatía, que llega con una hemorragia varicial o que llega solo con falla renal y que llega con ascitis, uno siempre debe pensar que el paciente puede tener una peritonitis bacteriana espontánea. A veces pueden haber síntomas como dolor abdominal, fiebre, pero digamos eso es lo más inhabitual. Lo más habitual es que se presente en el contexto de un paciente que está descompensado por otra cosa. A diferencia de otras infecciones, como sabemos que la peritonitis bacteriana espontánea, que no se trata, tiene un pronóstico muy ominoso, se permite el diagnóstico de esta infección solamente con recuento de glóbulos blancos.
Y si existen más de 250 polimorfonucleares en el líquido acítico, siempre que sea de predominio polimorfonuclear, uno tiene diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea y no es necesario que aparezca un cultivo positivo posteriormente. Esto, como les decía, se ha decidido porque sabemos que si tratamos a estos porque es mejor tratar pacientes de más que pacientes de menos debido a lo deleterio que es la evolución si uno no trata una peritonitis bacteriana espontánea. El cultivo es positivo en tan solo un 40% de los pacientes, pero hay estudios que han demostrado que si usamos frascos de cultivo líquido, o mal llamados frascos de hemocultivos, porque la mayoría, digamos, de las veces se usan para hemocultivos, la positividad puede mejorar llegando a un 80%. Cuando el cultivo es negativo y los polimorfonucleares son más de 250, como les decía en la diapositiva anterior, es diagnóstico de peritonitis bacteriana, se le llama también asitis neutrofílica y el manejo es como una peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, cuando inicialmente teníamos menos de 250 polimorfonucleares, pero el cultivo es positivo, a eso se le llama una bacteriacitis monobacteriana, y la literatura recomienda un manejo expectante, ya que un 62% de los cultivos se hace negativo. Nosotros en la práctica, cuando estamos enfrentados a esta situación, en general repetimos la paracentesis, ya que puede ser que esta vez sí aparezcan los polimorfonucleares elevados y estamos ante una peritonitis bacteriana. ¿Cómo podemos diferenciar si la peritonitis bacteriana es espontánea o es secundaria, por ejemplo, a un proceso intraabdominal? En general la clínica nos va a orientar, podemos utilizar imágenes. Y en cuanto al análisis del líquido acítico, en general el número de leucocitos podría orientar, pero no hace la diferencia. Hemos tenido pacientes con peritonitis bacteriana espontánea con 30.000 o 40.000 glóbulos blancos. No es lo más habitual, pero puede ocurrir. Y tenemos estudios nosotros locales en nuestro hospital que demostraron que el recuento de glóbulos blancos no nos hace la diferencia. Puede servir para diferenciar en el recuento de proteínas. Recordemos que las proteínas en líquido acítico son muy bajas en los cirróticos, por lo tanto, recuentos de proteínas de más de 1 gramo por decilitro podrían orientar ya el LDH elevada o una glucosa que esté muy baja, bajo 50 miligramos por decilitro. Continuando con nuestro caso, ya la paracentesis reveló un líquido opalescente con proteínas menos de 1 gramo por decilitro y 350 glóbulos blancos con 95% polimorfonucleares. ¿Cómo procedemos en cuanto al tratamiento? Esto es una infección, por lo tanto debe tratarse con antibióticos. El antibiótico de elección que se repite en la literatura y en los textos clásicos es la ceftriaxona, 2 gramos, 1 gramo cada 12 o 2 gramos al día por 5 días, pero ojo que esto depende de la microbiología local y también depende de las profilaxis con las cuales esté el paciente, ya que cada vez nos encontramos con más peritonitis bacteriana espontáneas que con microorganismos que son resistentes o con microorganismos distintos de los que eran habituales, que eran Bacillus gram negativos. Cada vez vemos más cocáceas gram positivas, en particular estreptococo o neumococo. Estreptococo, neumococo y enterococo. Como alternativas podemos usar amoxiclavulánico o ciprofloxacino. Y, esto es muy importante, siempre que un paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea debemos asociar a los antibióticos el uso de albúmina. ¿Por qué? Porque se sabe que la peritonitis bacteriana espontánea se asocia a disfunción circulatoria en los cirróticos y aparición de síndrome patorrenal, y el uso de albúmina previene la aparición del síndrome patorrenal. Y los estudios clásicos demostraron que la utilidad es cuando uno usa 1,5 gramos por kilo dentro de las primeras 6 horas y 1 gramo por kilo en el tercer día. Esto es lo que se dice clásicamente, pero ojo, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya, o si uno no tiene mucho conocimiento de cuál es su función cardíaca, mi recomendación es que usen una buena cantidad de albúmina el primer día, pero tal vez espaciar un poquito más y no usarlo en 6 horas, tal vez en 12 horas, ya hay que ir viendo, ya, porque usar 1,5 gramos por kilo en las primeras 6 horas en un paciente de 80 kilos puede ser una gran cantidad de albúmina y puede generar congestión para el paciente. Esto es necesario para todos los pacientes. Si uno tuviese que guardar los recursos, se ha demostrado en la literatura que son más beneficiados aquellos pacientes que tienen disfunción renal al momento de la peritonitis, graficado como una creatinina sobre 1 o un nitrógeno sobre 30, o aquellos pacientes que tienen más insuficiencia hepática, ya determinado por una bilirrubina sobre 4. ¿Es necesario hacer una paracentesis de control? Este es un tema bastante controversial. En un momento en la hepatología se recomendó a las 48 horas a todos los pacientes hacer paracentesis. Luego hubo una tendencia a recomendar no hacerla, ya que no cambiaba mucho la conducta, y actualmente con el advenimiento, digamos, de infecciones por microorganismos resistentes, nuevamente se está empezando a recomendar
de mayor manera hacer paracentesis de control. En nuestra práctica clínica lo hacemos dependiendo del paciente, dependiendo de la evolución del paciente, de aquellos pacientes que están evolucionando clínicamente bien, si por ejemplo llegaron con falla renal y van mejor de la falla renal o con encefalopatía, van mejor de la encefalopatía y no hay ningún elemento que nos haga pensar que no está resultando el tratamiento, no lo hacemos. Si tenemos alguna duda, hacemos una paracentesis de control. Muy importante, todo paciente que tuvo peritonitis bacteriana espontánea debe quedar con prevención o profilaxis secundaria, ya porque se sabe que el riesgo de volver a tener una peritonitis es alto. Los trabajos clásicos se hicieron con norfloxacino, ya acá en Chile se vendía bajo el nombre de Fulgram, pero actualmente no se está vendiendo, y hay trabajos posteriores que se han hecho con ciprofloxacino. Por ahí hay algunos trabajos en que usaron ciprofloxacino una vez a la semana, pero actualmente hay trabajos que demuestran que es mucho mejor el uso diario del antibiótico profiláctico que el uso semanal, y se recomiendan 250 a 500 miligramos al día de ciprofloxacino. Como alternativa se puede usar cotrimoxazol forte. Y también existen algunos casos en los cuales hacemos prevención primaria, es decir, profilaxis primaria de peritonitis bacteriana espontánea. Y esto es en el contexto de la hemorragia digestiva varicial, cuando hay una hemorragia digestiva alta varicial, y algunos también recomiendan no varicial en cirróticos. Uno debe usar ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos al día por 7 días. Y esto es una profilaxis no solo de peritonitis bacteriana espontánea, sino que es una profilaxis de infección. Y también hay algunas publicaciones que recomiendan en aquellos pacientes en los cuales las proteínas en el líquido son bajas, menos de 1,5 gramos por decilitro, asociado a falla renal o falla hepática severa, graficado como creatinina sobre 1,2, nitrógeno sobre 25, sodio bajo 130 o Child-Pugh sobre 9 con bilirrubina mayor a 3, también iniciar profilaxis primaria de peritonitis bacteriana espontánea. En nuestro caso se inició tratamiento con ceftriaxona y albúmina humana, y el paciente tenía exámenes al ingreso con una bilirrubina de 1,8, una creatinina de 1,6, albúmina de 2,8 y NR1,7, sodio 128. Tenía un MEL de 18, un Child-Pugh 9. Y iniciado el tratamiento a las 48 horas se realizan exámenes de control y destaca principalmente un alza de la bilirrubina, pero por sobre todo un alza de la creatinina a 2,1. Entonces, acá estamos enfrentados a una disfunción renal aguda. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso y qué medidas terapéuticas debemos tomar? El primer concepto que quiero que tengan claro con respecto a la falla renal en los cirróticos, y esto se los voy a graficar con un trabajo clásico de la doctora García Saba del 2008, es que la gran mayoría de las fallas renales en los cirróticos son fallas renales agudas prerrenales, como son las fallas renales en general en cualquier paciente hospitalizado. Ya en este caso eran 1.500 pacientes, de los cuales fíjense que solo un 1% tenía falla renal crónica y un 19% tenía falla renal aguda, y la gran mayoría de los pacientes, ya casi aproximadamente 2/3 de los pacientes, ya tenían una falla aguda que era prerrenal, y la mayoría de estos pacientes van a responder a expansión con volumen, y eran pacientes que tenían hipovolemia, ya que estaban usando vasodilatadores o que estaban infectados. Un porcentaje muy bajo de los pacientes tienen una falla renal posrenal, y algunos pacientes ya están en etapa de necrosis tubular aguda. Y aquellos pacientes que son prerrenal, digamos, los que no respondían, la gran mayoría tenían lo que se conocía como síndrome paternal tipo 1, que ya vamos a conversar que ese concepto se ha ido desechando en cuanto a su clasificación, y ahora lo clasificamos el síndrome paternal de una manera distinta. ¿Por qué ocurre el síndrome patorrenal en los cirróticos? Esto responde a lo que se conoce como disfunción circulatoria del cirrótico. Recordemos, ¿no es cierto?, que se genera la hipertensión portal, ya por lo ya conversado en esta misma clase anteriormente y en la clase de diagnóstico de cirrosis. La hipertensión portal va a generar que se produzca óxido nítrico y otros vasodilatadores, y esto con intención de disminuir la resistencia vascular a niveles plácnicos. Al llegar a niveles muy altos va a generar disminución de la resistencia vascular sistémica, a lo cual también se agrega la presencia de citoquinas proinflamatorias y otras moléculas derivadas de productos bacterianos. Esta disminución de la resistencia vascular sistémica va a generar vasodilatación sistémica, que va a ser censado por los mecanismos de contrarregulación como hipovolemia efectiva. Esta hipovolemia efectiva, por una parte, va a generar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el sistema vasopresina. Va a retener agua y sodio y se va a generar ascitis e hiponatremia, como ya lo comentábamos anteriormente. Y por otra parte, va a generar hipoperfusión,
Y esta hipoperfusión inicialmente logra ser contrarrestada, pero llega un punto en el cual la posibilidad de contrarrestar desaparece y se desarrolla el síndrome hepatorenal. Y esta desaparición principalmente ocurre en el momento en que aparece la disfunción miocárdica del cirrótico. ¿Ya? Estos son elementos que se conocen en los últimos años. ¿Ya? Los pacientes que tienen cirrosis habitualmente presentan una circulación hiperdinámica que es en respuesta a la hipovolemia efectiva, y esta circulación hiperdinámica es capaz de mantener, digamos, de contrarregular y mantener la perfusión renal, pero llega un punto en el cual es tan importante la hipovolemia e hipotensión asociada a la hipoperfusión que aparece disfunción miocárdica, y esta disfunción miocárdica es lo que finalmente va a ayudar a precipitar el síndrome hepatorrenal. Esta es una complicación muy grave, ¿ya? Y se desarrolla generalmente en fases avanzadas de la enfermedad, casi terminales, y su incidencia más o menos es de un 8% anual en pacientes cirróticos con ascitis. Su pronóstico es bastante ominoso y en su clasificación, digamos, en su clasificación clásica, el síndrome hepatorenal tipo 1 se hablaba que tenía una sobrevida media de 2 semanas y el tipo 2 una sobrevida media de 6 meses. Se define clásicamente al síndrome hepatorrenal en cirrosis como aquella falla renal en la cual la creatinina es sobre 1.5 miligramos por decilitro en un paciente con cirrosis y ascitis, en ausencia de enfermedad renal subyacente, shock o nefrotóxicos, y habiendo ausencia de respuesta a expansión con albúmina a dosis de 1 gramo por kilo día por 48 horas con un máximo de 100 gramos. Y a su vez se subdividía el síndrome hepatorrenal en síndrome hepatorenal tipo 1 cuando hay un aumento a más del doble de la creatinina basal llegando a 2.5 miligramos por decilitro o una disminución de un 50% del clearance de creatinina a menos de 20 ml minuto en menos de 2 semanas, o síndrome hepatorenal tipo 1, aquel paciente que cumple criterios de síndrome hepatorenal pero no tipo 1. ¿Cuál es el problema de la definición clásica del síndrome hepatorenal? Que estudios posteriores a que se definiera el síndrome hepatorenal con estos cortes han demostrado que deterioros menores de la función renal ya están asociados a mal pronóstico. Y tan solo un aumento de 0.3 miligramos por decilitro o más de un 50% del basal de la creatinina se asocian a hospitalización prolongada, aumento de ingreso UPC, mayor falla orgánica en otros órganos distintos del riñón y sobre todo mayor mortalidad intrahospitalaria a 90 días. Y es por eso que, siguiendo las guías de Rifle de la Akin y Cadigo, se propuso hace poco una nueva definición de falla renal en cirrosis propuesta por el Club Internacional de la Ascitis. Y esta nueva definición de falla renal divide la falla renal en cirrosis en 3 etapas. La etapa 1 es aquella en que hay un aumento de la creatinina de al menos 0.3 miligramos por decilitro o más de un 50% del basal, es decir, un aumento de 1.5 veces el valor basal. Y esta a su vez se subdivide en la tipo 1A cuando la creatinina es de menos de 1.5 miligramos por decilitro y en la 1B cuando es más de 1.5 miligramos por decilitro. La etapa 2 cuando hay un aumento de la creatinina 2 a 3 veces el valor normal, y la etapa 3 cuando hay un aumento de la creatinina mayor a 3 veces el valor basal, o cuando la creatinina es de más de 4 miligramos por decilitro asociado a un aumento de al menos 0.3 miligramos por decilitro, o cuando ha requerido un inicio de terapia de reemplazo renal. Y con respecto a qué se define como basal, es una creatinina que esté tomada en los últimos 7 días o de al menos hace 3 meses si no hay de los últimos 7 días. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome hepatorenal en esta nueva definición de falla renal aguda en cirrosis? Lo que conocíamos como síndrome hepatorenal tipo 1 ahora se conoce como síndrome hepatorenal AKI, y lo que conocíamos como síndrome hepatorenal tipo 2 es el síndrome hepatorenal no AKI, y que a su vez se subdivide en síndrome hepatorenal no AKI agudo y síndrome hepatorenal no AKI crónico. El síndrome hepatorenal AKI, por lo tanto, esta vez, ¿no es cierto?, ya no se define como una creatinina de más de 1.5 como se definía el síndrome hepatorenal clásico, sino que se define como un aumento de la creatinina de al menos 0.3 miligramos por decilitro o aumento un 50% del basal, ya, es decir, lo que es AKI 1,
pero que además tenga asociada una ausencia de respuesta a suspensión de diuréticos y expansión con albúmina 1 gramo por kilo día por 48 horas. Tiene que ser, por supuesto, en un paciente que tenga cirrosis y ascitis. Debe existir ausencia de shock o nefrotóxicos y no debe existir enfermedad renal estructural, definido como ausencia de proteinuria, ausencia de hematuria y riñones normales en la ecografía. Y el síndrome hepatorrenal no aquí, ya que es lo que antiguamente era el síndrome hepatorrenal tipo 2, se subdivide, como les decía, en el síndrome hepatorrenal no aquí agudo, que es cuando existe una disminución de la filtración glomerular a menos de 60 ml minuto por menos de 3 meses sin otra causa de falla renal crónica, o cuando hay un aumento de la creatinina pero que es de un menos del 50% del basal de los últimos 3 meses, o el síndrome hepatorrenal no aquí crónico, cuando esta disminución del filtrado glomerular es por más de 3 meses. Ahora, ¿en qué cambia esto el enfrentamiento? Y a mí me parece que esto cambió bastante porque siempre existía digamos, la dificultad de ver cómo enfrentar al paciente, cómo sé si es un hepatorrenal de entrada, cómo sé si es una falla renal aguda, y ahora, como se mezclan un poco los conceptos, se hace mucho más fácil. Y esto es un algoritmo, digamos, de cómo enfrentarlo de manera sencilla. Si tengo un paciente cirrótico en el cual hubo un aumento de la creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro, si este aumento fue menos de 2 veces, estoy probablemente frente, ¿no es cierto?, a un AKI tipo 1, que puede ser un 1A o 1B. Si es que es un 1A, es decir, la creatinina menos de 1.5, hay que manejar los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Disminución o suspensión de diuréticos, disminución o suspensión de beta bloqueadores, eliminar los nefrotóxicos, y si hay resolución del cuadro, monitoreo al paciente. Ahora, si el paciente tiene un AKI 1B, es decir, una creatinina más de 1.5, o ya es un AKI 2 o 3, o si el paciente tenía un AKI 1A y no hubo resolución con el manejo de los factores de riesgo, obviamente hay que insistir en el manejo de los factores de riesgo, suspensión de diuréticos, suspensión de beta bloqueadores, disminución de dosis, eliminar nefrotóxicos y aportar albúmina, ¿no es cierto?, en dosis de 1 gramo por kilo día por 48 horas con un máximo de 100 gramos al día. Y si es que existe resolución, monitoreo al paciente. Ahora, si no hay resolución, estamos frente a un síndrome patronal o a una necrosis tubular aguda. En los casos que existan marcadores urinarios para poder diferenciar necrosis tubular aguda de síndrome patronal, uno los debe usar. En nuestro medio, la verdad es que no están muy desarrollados, por lo tanto, la gran mayoría de las veces cuando estamos ante esta situación, manejamos al paciente como si fuera un síndrome patorrenal, y en ese caso lo que hay que usar es la combinación de albúmina con vasoconstrictores. Si es que el paciente no tiene respuesta, ya debemos pensar en trasplante o en casos seleccionados en terapia de reemplazo renal. En aquellos pacientes de los cuales creemos que hay una necrosis tubular aguda y el paciente puede ser candidato a trasplante, también se recomendaría terapia de reemplazo renal. En aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, esto se debe ver caso a caso, ya que se sabe que cirróticos que no son candidatos a trasplante, la terapia de reemplazo renal no mejora mucho su outcome. Y este es el tratamiento pilar del síndrome patorrenal, la combinación de vasoconstrictores con albúmina. Hay bastantes estudios en la literatura que han demostrado que el uso de vasoconstrictores asociados a albúmina son mejores que el uso de vasoconstrictores o albúmina por sí solos. El vasoconstrictor más estudiado es la terlipresina, el cual nosotros contamos en nuestro país, y se debe usar en dosis inicial de 1 miligramo cada 4 a cada 6 horas. Inicialmente la terlipresina se usaba en bolos, ¿ya? Y eso era una de las razones de por qué era tan atractiva, porque se podía usar, por ejemplo, en un paciente no monitorizado. Sin embargo, hay bastantes estudios, y hay un estudio aleatorizado de hace unos años atrás que demostró que la infusión prolongada es mejor que usarlo en bolos, ya que se obtiene el mismo resultado con muchos menos efectos adversos. En ausencia de terlipresina se pueden usar otros vasoconstrictores como por ejemplo la noradrenalina. Ya hay estudios que demuestran que la efectividad es más o menos similar. Sin embargo, recordar que la noradrenalina se debe usar con el paciente monitorizado, con una línea arterial y por vía central. Y siempre es importante asociar al vasoconstrictor el uso de albúmina, que lo que recomienda la literatura es 1 gramo por kilo en el primer día, seguido de 20 a 40 gramos al día en los días siguientes. La efectividad de esta combinación es más o menos de un 50% y se define como respuesta positiva una disminución de la creatinina a menos de 1.5 miligramos por decilitro. Esta es la definición clásica. Probablemente con la nueva definición de falla renal y síndrome patorrenal tal vez esta definición pueda cambiar, pero por ahora se mantiene la misma definición.
Sabemos que son factores asociados a buena respuesta una creatinina inicial de menos de 3 miligramos por decilitro. De la misma forma, una creatinina sobre 7 en general demuestra que el paciente no va a responder. Una bilirrubina total de menos de 10 o que el paciente tenga un aumento de la presión arterial media entre 5 a 10 milímetros de mercurio del basal una vez partido el tratamiento. Efectos adversos importantes a tener en cuenta, principalmente el uso de la terlipresina, es la diarrea y el dolor abdominal. Del uso de ambas combinadas, terlipresina y albúmina, la congestión pulmonar cada vez lo vemos más frecuente. Recordar que muchos de nuestros pacientes cirróticos son pacientes que son diabéticos, hipertensos y por lo tanto tienen enfermedad cardíaca subyacente. La hiponatremia por el efecto vasopresina de la terlipresina, y muy importante no olvidar y estar monitorizando los efectos isquémicos. La terlipresina es un vasoconstrictor periférico muy importante y se puede generar isquemia de órganos, ya sobre todo isquemia, por ejemplo, de zonas distales. Por ejemplo, hemos visto isquemia digital, isquemia mesentérica, y hay casos también de infarto agudo al miocardio. En aquellos pacientes que tienen un síndrome hepatorrenal aquí sin respuesta al tratamiento, el trasplante hepático es el tratamiento de elección. Y como les comentaba el algoritmo que les mostré anteriormente, en aquellos pacientes en los cuales son candidatos a trasplante, pero el trasplante no está pronto, se podría usar terapia de reemplazo renal como puente, pero estos deben ser casos súper seleccionados. Con respecto al síndrome hepatorenal NACI, o sea, el síndrome hepatorenal no AKI, esto finalmente corresponde a asitis refractaria. Ya son pacientes que tienen asitis refractaria, que tienen falla renal, que no cumple criterios de síndrome hepatorenal AKI, y son pacientes los cuales lo primero que debemos hacer es pensar en evaluar el trasplante hepático, ya que como les comentaba cuando hablamos de asitis refractaria, la sobrevida media de estos pacientes es muy baja. Los diuréticos deberíamos reservarlos solamente para aquellos pacientes en los cuales hay una natriuresis importante, más de 30 equivalentes al día cuando lo están tomando. Pero en general, en estos pacientes suspendemos los diuréticos, sobre todo si son candidatos a trasplante, ya que se sabe que los pacientes que son candidatos a trasplante, mientras mejor la función renal con la que llegan, mejor es su pronóstico post-trasplante. Si es que asociado al síndrome hepatorenal, asitis refractaria, hay hiponatremia dilucional, ya definida como menos de 120 o 125 mil equivalentes, se debe realizar restricción hídrica, y en aquellos pacientes en los cuales la asitis obviamente se hace muy importante, se deben realizar paracentesis evacuadoras y evaluar el uso de TIPS. Muchas gracias por su tiempo.